Vamos el día de hoy a la palabra del Señor, por favor, y les pido que vayamos al libro de los Colosenses capítulo 3, versículo número 12. Colosenses 3:12. Leemos la palabra, la bendita palabra de nuestro Señor. Colosenses 3:12 nos dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una hermosa carta, como lo hemos venido estudiando. Y el título que tenemos para esta mañana simplemente es un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Un llamado que el apóstol Pablo, que Dios hace a su pueblo a ser santos. Dios no llama a los impíos a ser santos. Ellos no quieren ni pueden. Dios llama a aquellos a quienes Él ha regenerado a ser santos. Dios los llama a asemejarse a la imagen de Cristo. Es un llamado para los creyentes. El contexto de esta carta es para los creyentes, un llamado a la santidad. ¿Cuántas llamadas recibes tú a diario? Nuestros hijos nos llaman, nuestros amigos nos llaman, nuestros familiares en el trabajo nos llaman, el consumismo de este mundo nos llama a comprar, el ocio y el entretenimiento nos llama a que vayamos a ellos y nos sometamos a ellos. El pecado nos llama a que caigamos delante de Él. Tenemos llamados por doquier. Tenemos llamados todos los días. Desde por la mañana, por la tarde y por la noche hay llamados. El día de hoy Dios nos hace un llamado a que nos despojemos de las vestiduras del viejo hombre. Es un llamado. Cuando en la palabra hablamos de un llamado, no estamos hablando de un ruego, estamos hablando de una orden. El Señor nos llama a la santidad. Pero quizás de todos los llamados, sin lugar a duda, el llamado más hermoso es el que vemos en esencia en cada página de la Biblia. Dios mismo llamando a su pueblo al arrepentimiento, llamando a todos al arrepentimiento y a fe de ese Mesías que habría de venir en el Antiguo Testamento y de ese Mesías que ya vino para los del Nuevo Testamento. Ese es el llamado más hermoso que nosotros podemos encontrar. Ese es el llamado de la Biblia. Esa es la esencia de la palabra del Señor. Y la Biblia también, fuera de este gran llamado y principal llamado, también nos hace llamados a nosotros. También te hace llamados a ti. El día de hoy, el apóstol Pablo, el Espíritu del Señor por medio del apóstol Pablo, nos hace un llamado, versículo 8, pero ahora mismo, no mañana, no pasado, no el 1 de enero, ahora mismo te llamo a que dejes todas estas cosas de vosotros. Ese es el llamado que nos hace el Señor en el día de hoy. Ahora mismo, en este mismo momento. No lo dejes para más tarde, es ahora el llamado. Si escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escucháis la voz del Señor, no dejes para mañana el despojarte de estas cosas que el apóstol Pablo nos va a decir. Todos ustedes están escuchando, todos ustedes me están entendiendo, pero ¿quiénes de ustedes en verdad escucharán esa voz en su corazón, no en sus oídos, en su corazón, y comenzarán a despojarse de estas cosas? ¿Quiénes? Yo no lo sé. Pero el llamado es ahora, no mañana. No es en la tarde, es ahora mismo.
mientras estas palabras retumban en tu corazón, a que te despojes de estas cosas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Dejad todas estas cosas. Pablo le está hablando a los creyentes de la iglesia de Colosa. El Espíritu Santo está hablando a los creyentes de la iglesia Gracia Redentora. Creyentes, dejad, abandonad. En el contexto, la palabra griega significa despojarse, desvestirse. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Por el versículo 9, la segunda parte: despojado del viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestidos. Nos está hablando de prendas de vestir, la alegoría que representa el viejo hombre con el nuevo hombre. Ahora pues dejad, ahora pues desvestidos, ahora pues entrad en ese proceso de dejar estas cosas de vuestras vidas. Dejad. Se nos viene a la mente quizás el ejemplo de un trabajador del campo que debe quitarse la ropa antes de irse a su casa. El trabajador toda la mañana trabaja, suda, está sucio, pero antes de irse a descansar se tiene que dejar, se tiene que despojar de su ropa. El trabajador que trabaja en una factoría entra, toma la ropa de trabajo, se ensucia, pero no sale hacia su casa de esa manera. Se desviste y se viste de la ropa propicia para ir a casa. Amados, de la misma manera, nosotros debemos estar propiamente vestidos antes de ir a nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? ¿Dónde queda nuestra casa? Nuestra casa está con Cristo. Nuestra morada está en los cielos. Nosotros no podemos ir a los cielos vestido de estas cosas. Por eso la orden del apóstol Pablo: creyentes, quitaos, desprendedos, abandonad ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, versículo 10, y mentiras. Vosotros no podéis encaminaros al cielo vestidos de esa manera. Y no podéis porque el Señor os ha dado una nueva vestidura. Vosotros, habiendo recibido la nueva vestidura del Señor, ahora os habéis vestido del nuevo hombre. No podéis continuar, no podéis ir así, no podéis llegar así. A las bodas no podéis entrar de esa manera. ¿No nos dice la palabra que los que no estén vestidos conforme sean las vestiduras santas para la boda del Cordero no podrán entrar? Recordemos la orden del apóstol Pablo: dejad, desvestíos, quitad de vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentira. ¿Para quién entonces es esta orden? Sencillamente para aquellos que fueron regenerados, para quienes crucificaron la carne junto con sus pasiones y deseos, y para aquellos quienes fueron sepultados con Cristo y quienes fueron resucitados con Él, para los que tienen una nueva vida. Para los que no tienen una nueva vida, ese no es el llamado. Para aquellos que no tienen una nueva vida, el llamado es a venir a Cristo, a depositar su confianza en Él, a dejar sus caminos y a venir a buscar la sombra y el refugio de esa bendita cruz. Pero para aquellos que ya lo han hecho, el llamado es a ser santos y a despojarse de estas cosas deshonrosas para el creyente. El viejo hombre ha sido crucificado junto con las pasiones y deseos, y ahora nosotros vivimos en Cristo, poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales.
Amigos, la pregunta ¿es válida esta orden el día de hoy? Esta carta fue escrita a los colosenses y nos hacemos la pregunta, ¿es válida esta orden el día de hoy? Fijémonos en el tiempo del verbo en el presente tenso, pero ahora dejad. Por supuesto que es válida para ti. Es válida, tú debes ahora. Dejad estas cuestiones deshonrosas: ira, malicia, blasfemia, mentira y enojo. Dejadlas. Es nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo no dice, pero aguardad a que Dios las deje por vosotros. El apóstol Pablo da la orden, vosotros dejadla. Sois vosotros quienes la tenéis que dejar. Amigos, Dios nos da esa nueva vestidura, pero nosotros la tenemos que poner. La orden es exclusivamente para ti, es nuestra responsabilidad despojarnos de estas cuestiones. Y nos hacemos la pregunta, entonces, ¿de qué nos debemos despojar? ¿Cuál es el vestido que nos debemos quitar en nuestro camino al cielo? Amigos, debemos quitarnos ese vestido con el que el hombre viejo se vestía. ¿Quiénes de ustedes son creyentes? ¿Quiénes de ustedes son convertidos? ¿Recuerdan lo que ustedes hacían? ¿Recuerda la ira, cómo reinaba en tu vida? ¿Recuerda ese resentimiento que tenías contra una u otra persona? ¿Recuerdas esas veces que tanto juraste jamás perdonar a tu amigo o a tu familiar? ¿Recuerdas esas veces que explotabas iracundo cuando algo te disgustaba? ¿Recuerdas tantas mentiras que decías? ¿Recuerdas las mentiras que tuviste que decir para avanzar o para ganar un favor de alguien? ¿Recuerdas las mentiras que abundaban en tu vida cuando te metías en problema y no tenías nada más que decir sino mentiras? ¿Recuerdas esas cosas? ¿Recuerdas las concupiscencias que te ahogaban? ¿Recuerdas la malicia con la cual hablabas? ¿Recuerdas la malicia con la cual te comportabas? ¿Recuerdas todas estas cosas? Bueno, así se vestía el viejo hombre, así se vestía alguien que aún no conocía de Cristo. Pero la carta es para los creyentes. Vosotros creyentes, no os vistáis como se vestía el viejo hombre. Quitaos aún las manchas que hay en vosotros de esa vieja criatura. Despojaos de esas cosas. Vestíos entonces, versículo 10, revestidos del nuevo. Miren, en el bautismo, Pablo le dice a los colosenses, la persona muere en Cristo y la persona recibe vida en Cristo. Ahora Pablo utiliza una alegoría diciendo, desvestíos de las cosas vergonzosas y vestíos de los adornos celestiales que adornan y que hacen ver fulgurante ese vestido de santidad que te ha dado el Señor. Quitad de entre vosotros cuestiones como la ira. La ira es una amargura arraigada en el corazón de las personas. En el original griego es como un fuego arrollador que consume todo a su paso, pero es algo profundamente interno, está arraigado. Esa es la ira. Dejad todos esos sentimientos iracundos que viven en ti. Dejad todo resentimiento que quizás puedas tener. Dejad todo enojo. Es mejor interpretarlo como furor o furia en el latín. Dejad todas estas cuestiones. Dejad esa explosión en tu temperamento. Nos dice la palabra del Señor. ¿Eres explosivo? Cuando ves algo, cuando alguien te dice algo, ¿explotas temperamentalmente? ¿No puedes contener tu carácter? ¿Te desesperas?
lo único que hay en ti es una reacción inmediata a la defensa. Dejad todo enojo, dejad toda furia en vosotros, dejad toda malicia, una inclinación a hacer lo malo. Escúchenme bien porque aquí hay una advertencia. Malicia no es simplemente, y tengamos cuidado, una picardía espontánea. No, malicia es la tendencia o la inclinación a buscar las cosas malas y pecaminosas en las situaciones. No seáis malicioso, nos dice el apóstol Pablo. No busquéis lo malo. No seáis hipócrita diciendo eres cristiano, pero siempre anhelando un poquito de placer mundano. Que no haya malicia en ti, nos dice la palabra del Señor. Blasfemia. Ciertamente y sin lugar a dudas, la blasfemia es el pecado, es la ofensa, es el pecado contra nuestro Señor, pero en el contexto de la carta a los Colosenses nos habla del pecado contra los hermanos. De hecho, Santiago nos habla de esto. Pecar contra el hermano es pecar contra Dios. Maldecir al hermano es maldecir a quien lo creó. Amigos, el creyente no debe tener estas cosas viviendo en él. Se debe despojar de estas cosas. Mentiras. Muchas personas tienen la idea equivocada de lo que es una mentira. Muchas personas simplemente dicen, la mentira es algo que no es verdad. No, no es así. La mentira, obviamente, es algo que no es verdad, es lo opuesto a la verdad. Amados, pero la mentira es la tergiversación de la verdad. La mentira es la disminución de la verdad o el aumento de la verdad. Eso es mentira también. La mentira también es ocultar la verdad. Yo sé la verdad, pero no la voy a decir. No estoy mintiendo, sí está mintiendo. Está refrenándose de decir la verdad, está siendo mentiroso por implicación y por asociación. Amados, tengamos cuidado. Dejad estas cosas, desvestíos de estas cosas, quitad de vuestro caminar estas cosas. ¿Puedes vivir como creyente vestido de esta manera? ¿Puedes vivir? ¿Tú crees que puedes vivir como creyente vestido de ira, de malicia, de enojo, de blasfemia y de mentira? ¿Crees que esa es la vida del creyente? Si tú, ¿qué me dices tú a mí? Si tú ves una persona que miente, si tú ves una persona que maltrata a su prójimo, si tú ves una persona que es malicioso, si tú ves una persona que es iracunda, que responde mal, que no tiene paciencia, ¿tú qué dices? Esa persona es un mundano. ¿Cuánto más nosotros, amados, que no haya en nosotros estas manchas del viejo hombre? ¿Puedes vivir con otros creyentes de esta manera? No solamente no puedes vivir de esa manera, sino la pregunta es, ¿puede haber paz en la iglesia cuando las personas están con ira, con impaciencia, con mal temperamento? ¿Puede haber paz en la iglesia, amigos? ¿Puede haber paz en la iglesia cuando las personas son maliciosas, cuando las personas se mienten los unos a los otros, cuando las personas se prometen algo los unos a los otros? ¿Puede haber paz en la iglesia cuando alguien explota porque no le gustó algo del hermano? ¿Puede haber paz en la iglesia cuando un corazón está resentido contra otro? Por supuesto que no. Entonces el llamado es, dejemos estas cosas, desvistámonos, despojémonos de estas cuestiones que no son dignas de la vida de un creyente, ni son dignas de la vida en iglesia. Pero la pregunta es, ¿puedes entrar al reino de los cielos lleno de ira? ¿Puedes entrar al reino de los cielos lleno de mentira? ¿Puedes entrar al reino de los cielos lleno de malicia? ¿Puedes entrar al reino de los cielos lleno de blasfemia, lleno de enojo o de furia? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Amado, y si tú eres honesto contigo mismo,
La respuesta es: no podemos entrar al cielo de esa manera. Yo quiero que ustedes aprecien el amor del llamado de nuestro Señor el día de hoy, diciéndonos: dejad ahora estas cuestiones, dejadlas ahora, pedid la gracia del Señor, dejadlas ahora, porque no es benéfico ni para tu vida ni para la vida de la iglesia. Dejadlas ahora, porque de otra manera jamás entrarás al reino de los cielos. Dejadlas ahora. Versículo 10: no mintáis los unos a los otros. Esta primera parte del versículo corresponde a la última parte del versículo 9. Despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, dejemos estas cosas porque nos hemos despojado de estas cosas. Versículo 10: y revestido del nuevo. Amados, ¿estáis vosotros revestidos del nuevo hombre? ¿Estáis vosotros revestidos de ese hombre creado por Dios? ¿Estáis vosotros siempre gozosos por el avance en tu santificación? ¿Te causa gozo cuando tú vences una tentación? ¿Te causan gozo las cosas del Señor? Revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escúchenme bien, se va renovando. Es muy importante que nosotros veamos este punto. Se va renovando. No dice se renueva instantáneamente, no, se va renovando. ¿Quién lo va renovando? Nosotros, por la gracia de Dios. Nosotros solos no podemos efectuar un cambio en nosotros, pero por la gracia del Señor ahora no solamente deseamos ese cambio, sino que también vamos desvistiéndonos, vamos despojándonos de todas las cosas del viejo hombre. Es decir, Dios te da la gracia y tú te despojas del viejo hombre. Amados, si encontramos el perfecto ejemplo de la gasolina y el motor. Solamente cuando hay combustión dentro del motor, hay movimiento de los pistones y consecuentemente movimiento del carro. El motor sin gasolina no va para ninguna parte. Dios nos da su gracia, esa gracia enciende el motor y nosotros entonces nos movemos por la gracia de Dios que hay en nosotros. Amados, ¿cuál es el punto a donde los quiero llevar? La santificación es y valga la redundancia, un proceso progresivo, no un estado estático, también valga la redundancia. Sí, somos vistos como santos delante del Señor, pues hemos sido justificados por Él, pero nosotros tenemos un llamado a despojarnos a diario de todas las cosas que estaban viciadas en el viejo hombre. Nosotros tenemos un llamado a diario de abandonar, de dejar, de despojarnos, de quitar de nosotros la ira, la malicia, la maledicencia, la mentira, el enojo, la blasfemia. Todas estas cosas a diario las tenemos que ir abandonando. ¿Con qué? ¿Con nuestras fuerzas? No, amado. Lo hacemos por el poder de Dios que vive en nosotros, lo hacemos por la gracia que Él nos da. Amados, es que nosotros podemos mortificar el viejo hombre y podemos avanzar en la santificación. No es gracias a que seamos fuertes ni a que nosotros lo podamos hacer. No, es gracias a que vivimos en Cristo. Y a razón de vivir en Cristo tenemos acceso al poder que Cristo nos da. Por eso decíamos la vez pasada, no existe tal cosa como un cristiano mundano. Eso no existe. Son términos mutuamente exclusivos. Por eso nosotros, los que estamos en Cristo,
Los que hemos muerto con Cristo y ahora tenemos vida en Cristo, como dice Pablo en el capítulo anterior o en los versículos anteriores. Ahora Cristo, vuestra vida. Ahora nosotros no vivimos más. Cristo vive en nosotros. El poder de Dios está en nosotros. Amados, yo no les estoy hablando algo que no esté en la palabra. Dios te da el poder. Dios te da tanto el querer como el hacer por su buena y santa voluntad. De eso nos dice la palabra. Dios te da a ti el querer ser santo como el poder serlo. Amados, Dios derrama sobre ti la gracia. Ahora, ¿a quién le toca ejercitarla? A ti. Tú tienes que hacer uso de esa gracia. Como el motor hace uso de ese combustible y explota para ponerse en marcha. Tú debes pedir la gracia del Señor, debes rogar la gracia del Señor. ¿Qué es gracia del Señor? Señor, dame tu favor, Señor, dame tu bendición inmerecida para yo vencer estas tentaciones. Señor, dame tu favor para yo no explotar de manera temperamental. Señor, dame tu favor, dame tu gracia, Señor, para yo no buscar más lo malo, para que mis inclinaciones, como alguien que está vestido del nuevo hombre, sean siempre lo bueno, la bondad, no la malicia. Señor, dependo de ti. El creyente depende de Dios, amigo, pero es el creyente el que es responsable de su santificación. Hay muchos círculos religiosos donde dicen: yo espero quieto para que Dios me santifique. No, amados. Versículo 8: ahora pues, ahora ya mismo, comenzad a despojaros de estas cosas que son deshonrosas. Ahora miremos, estábamos en el versículo número 10. Se va renovando continuamente, a diario, se va renovando. Es como si todos los días el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo te dijese, todos los días: ahora pues dejad todas estas cosas. Trata de recordar eso. Cada mañana Dios te dice: amado, ahora, hoy, en este momento, en este día, dejad estas cosas, abandonad estas prácticas que me deshonran. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Conocimiento pleno? ¿De qué y de quién? ¿Qué conocemos y a quién conocemos? Conocimiento pleno de qué y de quién. El conocimiento pleno de Dios y de su bendita y santa palabra revelada a nosotros. Amados, esta es la molestia del pastor, esta es la insistencia del pastor frecuentemente con ustedes, diciéndoles cómo están, no solamente en la lectura, sino en la meditación de la palabra del Señor. ¿Por qué el pastor dice tanto esto? ¿Por qué el pastor insiste tanto en esto? ¿Por qué el pastor les ruega tanto que la palabra sea la bitácora en vuestras vidas? ¿Por qué será que el pastor insiste tanto? Amados, si tú no conoces la palabra del Señor, si tú no lees la palabra del Señor, no te vas a enterar del carácter santo de Dios. Recordemos, Hebreos 12 nos dice: sin santidad jamás nadie verá a Dios. Si tú no lees la palabra del Señor, te vas a hacer una idea que no es de un Dios que es santo, santo y santo. Si tú no lees la palabra del Señor, no te vas a dar cuenta de las cuestiones y de las prácticas pecaminosas que disgustan al Señor, que deshonran al Señor, que el Señor aborrece. Entonces el cristiano, entre comillas, que no lee la palabra, el cristiano que no se deja exhortar por la voluntad de Dios, es un cristiano que difícilmente podrá avanzar en esta santificación. ¿Por qué? Porque no conoce a su Dios que es santo, ni porque conoce la voluntad de su Dios que es que se santifiquen en su verdad. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Alguien que no lee la palabra del Señor no va a entender su propio pecado. Siempre se va a ver justo en su propia opinión. Nunca va a haber un problema en su actitud. Solo es cuando venimos a la palabra del Señor que la palabra del Señor testifica fuertemente y claramente en contra nuestra y nos dice: en tu vida todavía hay ira, en tu vida todavía hay resentimiento, en tu vida todavía buscas siempre lo malo, en tu vida todavía hay mentiras, en tu vida todavía hay blasfemias. Solo es cuando venimos a la palabra del Señor cuando podemos ver cuán grande es nuestro pecado. Amados, si el creyente viene de constante a la palabra del Señor para ser recordado precisamente de eso, de que necesitamos despojarnos, desprendernos, desligarnos de estas cuestiones pecaminosas. Vámonos renovando, conociendo más y más de nuestro Dios. A medida que vamos leyendo la palabra, a medida que vamos escudriñando las Escrituras, nos vamos dando cuenta cuánto más debemos mortificar nuestra carne. Deseo una aclaración antes de proseguir, y es el hecho de que seamos, y vuelvo y lo digo, lo quiero enfatizar, el hecho de que seamos responsables de la santificación, de nuestro camino en santificación, como se los dije ahora, solamente lo quiero enfatizar, no significa que nosotros tengamos la fuerza para santificarnos. Es una obra de Dios, pero nosotros somos quienes ejecutamos todas estas llamados a los cuales la palabra nos llama. Amigos, movámonos hacia la parte final, recordando más características de este llamado. El llamado a la santificación no es una sugerencia, como ya lo decíamos, es una orden. Amados, si es una orden que el creyente no cumple como de manera gruñona, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta. No, es un llamado porque el creyente ahora desea ser santo. ¿Cuán santo deseas ser tú? ¿O simplemente deseas vivir bien en la vida y no ofender? No, ¿cuán santo deseas ser tú? ¿Cuán parecido a Cristo deseas ser tú? ¿Cuánto deseo tienes de dejar la ira, la maledicencia, las pasiones vergonzosas? ¿Cuánto deseo tienes tú de no mentir más? ¿Cuánto deseo tienes tú de que en ti no haya malicia? ¿Cuánto es tu deseo? El llamado a la santificación es pedir el favor de Dios. Amigo, decimos nosotros a otra persona, amigo, hazme un favor, estoy muy necesitado. En verdad tengo esta situación y necesito de tu ayuda. Necesito, por favor, que me hagas este favor. ¿Cuánto más nosotros si le pedimos al Padre el favor inmerecido? ¿Cuánto más nosotros si clamamos a Dios y le decimos: Señor, por favor, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, Señor, haznos este favor? No dame un carro, no dame una casa, no dame prosperidad, no, Señor, dame la fuerza, dame ese querer dejar, versículo 5, lo terrenal en mí. Señor, yo voy hacia el cielo, yo me estoy dirigiendo hacia ti. Señor, dame la gracia para mortificar, para torturar cuestiones como fornicación, impureza, versículo 5, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. El llamado a la santificación es pedir la fuerza al Señor para, versículo 8, dejad cuestiones como ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas junto con mentiras. Pero termina allí el llamado a la santificación. El llamado a la santificación sería totalmente incompleto si no hubiese como dos llamados en uno. Me explico.
Hasta ahora hemos hablado del llamado a abandonar, a despojar, a dejar las características inherentes del viejo hombre. Pero sería incompleto si quedáramos ahí. Dios nos llama, versículo 10, a revestirnos del nuevo. El llamado a la santificación es, versículo 12, vestirnos como escogidos de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos este punto. Nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios. Me explico. Si vemos a una persona con cierto tipo de vestimenta típica o regional, quizás lo más probable es que podamos decir, esta persona es de tal departamento o esta persona es de tal provincia o de tal región. Si la vestimenta externa regional, típica o como la querramos llamar, si esa vestimenta nos muestra de dónde es la persona, cuánto más nuestra vestimenta mostrará quiénes somos, quién es nuestro Padre y hacia dónde vamos. Amados, cuando nosotros nos vestimos de el nuevo hombre, debe ser evidente para los demás alrededor decir, esta persona es diferente. En esta persona ha habido un cambio sustancial. Esta persona no es como era antes. Esta persona es muy diferente. Pero si nosotros decimos con nuestras bocas, estamos vestidos del nuevo hombre, pero nuestros hechos tipifican el viejo hombre, ¿qué podemos decir? Por mucho que nuestras bocas griten que somos nuevas criaturas, las personas dirán de nosotros, este es lo mismo que era antes, ahora es peor, porque se escuda en la religión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en eso? ¿Cuántas veces no hemos escuchado usted se escuda en la religión? Y la mayoría de las veces es una acusación verdadera porque no hay un cambio de vida. Amados, el llamado a la santificación es a vestirnos del nuevo hombre. Y terminamos diciendo, si la vestidura del viejo hombre se caracteriza por prácticas como la fornicación, como las pasiones desordenadas, como los malos deseos y como la avaricia. Si la vestidura del viejo hombre se caracteriza, versículo 8, por la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las mentiras, ¿cuáles? Nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las características de la nueva vestidura del creyente? Versículo 12, vestíos como escogidos, santos, amados, misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Esas son las características del nuevo vestido del creyente. Santos, amados, apartados del pecado, con deseos siempre de acercarnos al Señor. Amados, dándole a los otros lo que Dios nos ha dado a nosotros, amándonos y siendo amados. De entrañable misericordia, siendo sensibles a las necesidades espirituales de otros. ¿Qué otra característica podemos ver? De benignidad, es decir, no de malicia. Malicia es la inclinación persistente a lo malo, pero ahora el apóstol nos da la orden, vestíos como escogidos. ¿Sois escogidos? ¿Os llamáis creyentes? Ahora, vestíos como tal. Y las características son, sed santo, amad lo santo, separaos del mundo, buscad las cosas buenas, amados los unos a los otros, sed llenos de bondad, sean humildes. No hay espacio en el reino de los cielos para los altivos y los orgullosos. Sean mansos. No hay espacio en el reino de los cielos
para quienes son iracundos y se enojan con facilidad. Y sean llenos de paciencia. Porque si Dios ha tenido paciencia contigo, ¿cómo tú no puedes tener paciencia con tu hermano? Vean entonces el contraste. Aprecien el llamado que nos hace el Señor en el día de hoy a dejar las cuestiones del versículo 5 y del versículo 8 y a adoptar en nuestras vidas todas las cosas del versículo 12. Es un llamado a la santificación. La santificación es progresiva y no se lleva a cabo porque nosotros tengamos el poder para hacerlo, sino porque Dios nos da el poder para ponerlo en marcha. Vengamos pues al Señor, queridos amigos y hermanos, con un corazón humillado, pidiendo perdón si es que aún no nos hemos revestido de ese nuevo hombre, si es que aún continuamos viviendo nuestras vidas con manchas características del viejo hombre. Pidamos perdón al Señor, vengamos al Señor buscando su paz. Amados, el llamado a la santificación es indispensable en tu vida. No estamos hablando de sentimientos subjetivos ni místicos, estamos llamados a cuestiones prácticas, a que nuestras obras, nuestras vidas, nuestros testimonios, versículo 12, den y testifiquen que nosotros somos escogidos. Versículo 12, vestíos pues como escogidos. ¿Te llamáis cristiano? Vestíos pues de estas características, porque así se visten los santos de Dios. Amén.